Bien, ahí está. Pero bueno, todo sea por amor. Creo que quedó medio... Tenés razón, para que tú veas que no pierden nada con no verme, mientras que me escuchen ganan plata, pero bueno. Yo no me vería a mí mismo, pero cada uno con su cada uno. Dice que entonces saliendo ellos, aquí le trajeron un mudo endemoniado, y el texto da la impresión directa de que le trajeron ellos. ¿Quiénes les parece que fueron ellos? ¿O quiénes les parece, saliendo ellos, aquí le trajeron? Algunos pueden interpretar que otros le trajeron, pero el texto sugiere, si lo leemos, hay incluso otras versiones traducidas del original que sugieren que fueron ellos que lo trajeron, los propios ciegos que salieron como locos al ver. Y si vemos la comunidad de las personas enfermas en Jerusalén, es muy probable que tuvieran los que realmente conocieran a los mudos fueran los ciegos, porque eran una comunidad despreciada, ¿no? Hay un chiste muy malo con relación a una campaña, no lo voy a hacer porque es un poco... Pero todas estas campañas de sanidad que a veces vemos hoy en día que son tan distantes de la manera en que Jesús hacía las cosas, pero bueno, ese no es mi tema hoy. Hoy quiero enfocarme en esta obra de Jesús y cómo Mateo termina esta serie de milagros mostrando el carácter divino y mesiánico de Cristo y cómo Él era quien decía ser, o sea, el Hijo de Dios, Dios encarnado, Dios hecho hombre, la promesa de Dios, el Hijo de Abraham que iba a traer bendición y libertad sobre todas las familias de la tierra. Y vimos que en esta manera de actuar y de obrar, Jesús había tenido el encuentro con el endemoniado de Gadara y todo lo que pasó en ese lugar. Esta serie de milagros termina con el enfrentamiento o con la sanidad, pero en realidad la liberación de un hombre que estaba endemoniado. Miren qué interesante, dice, le trajeron un mudo endemoniado, como si fueran dos cosas separadas. Pero en la obra, en el milagro de Jesús de sanidad, en realidad lo que hay es una liberación. Fíjense, vamos a leer el texto que dice, mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo endemoniado. Y echado fuera el demonio, el mudo habló, y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Y aquí viene como un punto de inflexión en la vida de Jesús y en su ministerio. Pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. ¿Verdad? Si nosotros después vamos a ir al lugar donde a Jesús lo llaman, inclusive usan el nombre Belcebú, ¿verdad? Que es justamente lo que significa es príncipe de los demonios, ¿verdad? Miren qué impresionante que es esto y cómo funciona. Los religiosos de la época que no podían, que ya no tenían la mano de Dios sobre ellos, y al ver una obra tan espectacular de la mano de Jesús, como no tienen cómo negar de que el hombre poseído fue liberado, dicen que en realidad fue el príncipe de los demonios que echó. ¿Se acuerdan que después, en el momento en que a Jesús lo llaman el príncipe de los demonios, en Lucas lo vamos a ver, él dice, Satanás si se echa a sí mismo o no permanece? Exactamente. ¿Verdad? O sea, ¿cómo Satanás va a pelear contra Satanás? Eso es ridículo. Pero aquí hay algo muy interesante que nosotros tenemos que entender y es algo que me gustaría hacer una breve reflexión. Y es hasta qué punto la obra de Satanás puede llegar a la vida de un hombre. La Biblia nos enseña en todas sus páginas, desde el Antiguo Testamento, la obra de Satanás. Aunque el tema de los demonios se menciona muy poco como palabra demonio en el Antiguo Testamento, sí vamos a ver la obra de Satanás muy clara. Por ejemplo, un espíritu malo que atormentaba a Saúl. ¿Se acuerdan el espíritu malo que atormentaba a Saúl? Que fue como trajeron a David a la presencia de Saúl. Porque cuando David tocaba el arpa, los demonios, o el demonio, mejor dicho, lo dejaban en paz a Saúl.
Saúl encontraba un grado de paz, de libertad en la ejecución o en la canción de David. Incluso muchos de eso han hecho una doctrina y dicen que cuando cantamos las personas son liberadas, etc. Digo, claro que puede pasar, no es algo que no, pero no hay elemento suficiente en las Escrituras para decir que eso es doctrina. Sin embargo, sí sabemos que pasó, ¿verdad? Y sabemos que pasó, y además sabemos que el espíritu malo estaba enviado por Dios. O sea, es una cosa que parece contradictoria, y es un tema en el que nosotros hemos ahondado mucho en el estudio de la vida de Jesús y en los evangelios, en la realidad y desde el propio inicio de la vida de Jesús, cuando dice que por el Espíritu Jesús fue llevado al desierto para ser tentado. La obra de Dios en medio de la realidad de Satanás y cómo Dios ha usado esa realidad de Satanás para su propio propósito y glorificación. Hasta en su odio contra Dios, Satanás sigue siendo un instrumento en sus manos. Y en esta realidad vemos cómo la humanidad le fue dando libertad y la operación demoníaca. Incluso hay muchos debates, y lo charlábamos, creo que uno de estos domingos, sobre la realidad o a qué realmente se refiere pasajes como Génesis 5, donde habla de las hijas de Dios, los hijos de Dios se juntaron con las hijas de los hombres, y etc. Y veíamos que más allá de lo que nosotros podamos entender esos pasajes o no, la Biblia está repleta de ejemplos donde la operación demoníaca condiciona la vida de un individuo al punto que lo afecta de manera física. Y aquí tenemos una persona que no puede hablar porque está poseída por un demonio. ¿Cuántas veces esa persona, o cuánto tiempo, la Biblia no nos habla de cuánto tiempo la persona estaba muda, pero sí nos dice claramente que la relación entre la presencia del demonio en esta persona estaba directamente relacionada. O sea, era la causa de que esa persona no pudiera hablar. Y en ese sentido, yo quisiera simplemente llamarnos a la reflexión para que nosotros entendamos la realidad de la guerra espiritual o de la realidad espiritual que nosotros vivimos. ¿Cuánto de lo que nosotros vemos y escuchamos y vemos suceder en la vida de mucha gente no es por la operación de los demonios? La liberación de este hombre, Mateo casi ni se molesta en entrar en los detalles. Seguramente si fuera Lucas que contara esto, veríamos cómo Jesús lo hizo, qué le dijo, quién era esa persona, qué pasó después que habló. Aquí lo único que Mateo quiere dejar claro es, esta es la realidad que estamos viviendo. Jesús vino a deshacer las obras del diablo. Jesús vino a deshacer las obras de las tinieblas y nos muestra hasta qué punto las obras de las tinieblas pueden llegar. Que una persona, miren aquí, cuántos años de esclavitud, de no poder hablar. No tenía un problema de una infección, de un defecto físico, no era que no tenía lengua o que las cuerdas vocales no funcionaban. De alguna manera la operación demoníaca en esa persona le impidía hablar. Ahora ustedes dirán, ¿cuál es el punto? ¿Por qué el demonio? ¿Cómo un demonio puede llegar a entrar en la vida de una persona e impedirle hablar? Y déjenme decirles algo. Hoy en día, Satanás sigue obrando de la misma manera en muchísima gente. Este milagro del tema del dominio del habla de Satanás sobre una persona, o en este caso la imposibilidad del habla, es una realidad que nosotros vemos demasiado seguido en el mundo moderno. La capacidad de Satanás. ¿Cuántas de las palabras, cuántas de las veces que una lengua se levantó contra ti fue realmente el intento de Satanás de destruirte? ¿Cuántas veces que Dios esperaba tu voz en un hecho concreto, Satanás consiguió dejarte mudo y así continuar o
de alguna manera ayudar para que la obra de Dios no se diera como debería darse. ¿Cuántas veces el testimonio de Dios debió decirse o debió ser escuchado en un momento en el cual Satanás tuvo control sobre ti, al punto que tu lengua no habló lo que Dios esperaba que hablara? Aquí tenemos un hombre, parte del pueblo de Israel, que seguramente había sido segregado porque un mudo en los días de Jesús. Si las personas con todas sus capacidades difícilmente hacían una vida, ¿qué posibilidades podría tener un mudo? ¿Cuánto rechazo? ¿Cuánta incapacidad? ¿Cuántos estigmas? Recuerden, era muy asociado el tema de las dificultades con el pecado, exactamente. Si no pecó él, pecó el padre, si no pecó el padre, pecó el abuelo. Algo debe haber hecho. Y seguramente esa persona le había dado lugar al diablo de alguna manera. ¿Cuántos años vivió sin que nadie pudiera ayudarlo en su esclavitud? ¿Cómo puede una persona que no tiene un defecto físico, pero sí un demonio, convivir en el pueblo de Dios sin que nadie pueda hacer nada por él? Es una cantidad de preguntas que yo hago. Y después, cuando viene la liberación, en vez de dar gracias a Dios y llegar a Jesús, los fariseos, y decirle, ¿cómo fue que nosotros no nos dimos cuenta durante tantos años que este hombre estaba poseído por un demonio? Y lo único que se nos ocurre decir es, tú pudiste echar el demonio porque tú trabajás para Satanás, entonces él a ti te dio esa autoridad. Acá no solo vemos la incapacidad espiritual, sino el orgullo. Y esta condición de cambiar la verdad para excusar mi conducta es la condición más común en el cristiano moderno. Nosotros estamos en un proceso de destruir la doctrina con tal de justificar nuestras andanzas, nuestras fechorías, nuestras obras, por llamarlo de alguna manera, aunque de obras no tienen nada. Son más fechorías que otra cosa, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Echado fuera el demonio es todo lo que Mateo dice. Y esa es otra cosa en la que tenemos que reparar. ¿Cómo nosotros precisamos aprender de Jesús? Yo digo, hoy en día la mano de Dios se ha cortado por el circo humano que hay alrededor del milagro. Jesús nunca hizo un circo alrededor del milagro. Nunca dijo, vengan todos, llamen a mucha gente que ahora van a ver lo que yo puedo hacer con este endemoniado. Dime, demonio, ¿cuánto hace que estás ahí? ¿Qué? ¿Y te gusta la iglesia mía? No, no me gusta, es fea, es muy mala. ¿Verdad? Los pastores que se quieren promocionar a sí mismos y fuego, y los llevan a la televisión. Hay una iglesia en particular hoy en día que transmite por televisión sus liberaciones y mencionan el nombre de su iglesia. Y yo lo escuché en portugués, me sale en portugués, y tú gustas de otras iglesias, ¿te gustan las otras iglesias? El demonio con voz así dice, no me gusta. Sí me gustan, perdón, sí me gustan las otras iglesias, pero ¿te gusta la nuestra? No, la de ustedes hay poder, ¿a quién? Tengan ganas de matarlo. Tiene una bomba. Dios mío. Eso córtenlo, editen el video. Muy bien. Los demonios hablan entre sí. Exactamente, los demonios hablan entre sí. Ahora, fíjense una cosa que es tan tremenda aquí. Lo único que dijo Mateo es, y echado fuera el demonio. Así, miren, como las sanidades, es sano. El endemoniado gadareno, ¿se acuerdan cómo fue? Que los mandó que salieran. Los demonios le suplican. Y ya estudiamos, aparte no me voy a meter con todo eso, Jesús los deja ir a los cerdos como una lección para Gadara, ¿verdad? Aquí ni siquiera hay un diálogo, nada. Dice que, y echado fuera el demonio, el mudo habló, y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. A Mateo no le importa tanto el milagro, le importa la reacción del pueblo. El pueblo empieza a ver que Jesús no es un profeta más. Y los religiosos empiezan a ver que Jesús es un problema al que hay que atacar. A partir de aquí, nosotros vamos a ver un cambio en la narrativa de Mateo. Ya no se va a concentrar en los milagros. Ahora viene una nueva etapa, que es, y ustedes ya lo pueden ver, Jesús empieza a ver la realidad y empieza, en la narrativa de Mateo, vamos a ver a un Jesús yendo al necesitado, la enseñanza del reino de Dios, y empieza la oposición de aquellos que tienen el monopolio de la religión.
A partir de ahora nosotros vamos a ver un ensayo donde Mateo empieza a hablar de lo que Jesús vino a hacer en la transformación y en el envío de los 12. Y no solo Mateo, sino que lo vamos a estar comparando con otras situaciones. Jesús, a partir de la elección de los discípulos en la misión de llevar el reino de los cielos adelante, empieza a una predicación abierta y clara de lo que él había venido a hacer. Este milagro, o este último milagro que Mateo narra en el capítulo 9, antes de comenzar a hablar sobre la necesidad o la enseñanza de Jesús sobre la necesidad de obreros y la elección de esos obreros y el envío de esos obreros, la enseñanza del reino de los cielos y la oposición de los fariseos a la obra de Jesús, hasta llegar obviamente al punto final, nosotros vamos a ver aquí esa lucha, esa realidad que Jesús habló, ¿no? El reino de los cielos sufre violencia. Increíblemente, especialmente en los días de Jesús, por aquellos que se suponía debían darle la bienvenida. Yo quisiera que nos pusiéramos a pensar para encerrar esta mañana, porque simplemente quería encerrar el capítulo, o esta parte del capítulo 9 con este milagro del mudo, y la enseñanza de Mateo de cómo Jesús, la autoridad de Jesús sobre el mal, que es una cosa que Mateo quiere dejar clara, absoluta. No, Jesús no tenía luchas con los demonios, Jesús les daba órdenes. Pero yo quiero que nos quedemos con este pensamiento. ¿Cuántas de nuestras palabras, cuánto de nuestra capacidad de hablar está inflamado por el infierno? Los cristianos no somos poseídos. Este hombre estaba tan poseído que le quitó la habilidad física de hablar. Ya no tenía... La gente pensaba que él era mudo. Mudo porque era mudo. En realidad Mateo puede contar que le trajeron un mudo endemoniado porque vio que Jesús lo liberó. Si no hubiera hablado, le hubieran traído un mudo, un enfermo. Él tenía los síntomas de la enfermedad, o sea, no podía hablar. Pero en el momento que es liberado, habló. O sea que aquí hay una posesión demoníaca. La Biblia nos enseña claramente que los que somos de Cristo ya no estamos bajo el poder de Satanás en el sentido completo de la palabra. Pero también nos enseña con detalle que aunque Satanás perdió la habilidad de controlarte completamente, en el sentido espiritual, porque no puede poseerte, porque tú estás, no voy a decir lleno del Espíritu, porque no estamos llenos del Espíritu, pero estás habitado por el Espíritu Santo, porque deberíamos ser llenos y más llenos, estamos muy lejos de eso, pero somos habitados, somos morada de Dios en el Espíritu. O sea, el Espíritu, tú no puedes ser poseído, como algunos pretenden enseñar, de que el Espíritu Santo está en el Espíritu y el demonio se te aloja en la panza. Entonces son dos lugares diferentes. Para mí eso es un disparate. ¿Está? Para mí el cristiano, redimido con la sangre de Cristo, nacido de nuevo por el Espíritu, no puede ser poseído por el Espíritu, por el demonio. Pero Pablo dice claramente que Satanás puede ganar ventaja en tu mente y en tu corazón al punto que los utilice para su beneficio. Y en varias enseñanzas que el apóstol Pablo hace, sobre todo en el libro de Efesios, en la carta a los Corintios, cuando le dice que él va a perdonar al opresor para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones, las maquinaciones del diablo con los hijos de Dios. Jesús dijo, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, allí en Efesios capítulo 4, si mal no recuerdo, ni deis lugar al diablo. O sea, nosotros podemos darle lugar al enemigo, y le podemos dar tanto lugar al diablo, que aunque no quedemos mudos, sería mejor que quedáramos. Porque hablamos tanto disparate que sería mejor que el diablo nos haría un favor si dejara al mudo a algunos cristianos. Pero en vez de dejarlos mudos, lo que hace, como dice el apóstol Pablo, un pequeño fuego, crear un gran incendio. Cuando tu lengua, cuando tu capacidad de hablar está controlada por el demonio, lo que tú necesitas es libertad, liberación. Y no estoy diciendo liberación de hacer sal, y que tú pongas cara fea, ay, estoy endemoniado, no. Es libertad, es que tú le quites al diablo un área en la que tú eres esclavo y donde el diablo tiene control. Cuando el diablo tiene control de tu lengua, dice que puede gobernar todo tu cuerpo. Y el que refrena su lengua, dice Santiago,
tiene poder de refrenar todas las otras cosas. Exactamente. Tú no escuchaste nunca a Satanás directamente, como nunca escuchaste a Dios directamente. Tú escuchaste a Dios a través de otra persona, y tú, el 90% de las veces, estoy hablando en voz audible, tú escuchas a Dios en el Espíritu, y la palabra de Dios se convierte en una sensación, en una fuerza, en una idea, pero audible, el 100% de las veces que escuchaste a Dios, audible, fue en la boca de un ser humano que te habló y que tú supiste que era boca de Dios, ¿verdad? Lo mismo pasa con Satanás. Todas las veces que lo escuchaste a Satanás, aunque no siempre lo identificaste como tal, fue a través de la boca, de la lengua de un hombre que permitió que el demonio tome control. Satanás no puede poseer un cristiano, pero puede controlar su lengua si el cristiano lo deja. Y es tan terrible esto. Y termino con este pensamiento. Cuando Jesús les enseñaba a los discípulos que la obra redentora exigía la cruz, Pedro le dijo que no lo hiciera. Le dijo, piensa en ti, no sufras eso, no es necesario. Lo mismo que le había dicho Satanás en el desierto. ¿Para qué tú vas a ir a la cruz si yo te puedo dar todo? Solo con un acto de adoración. Pedro dijo lo mismo. Y Jesús identificó la fuente de su consejo. Jesús no reprendió a Pedro, reprendió a Satanás. No era contra Pedro, aunque Pedro fue el instrumento. Pero Jesús identificó que detrás de Pedro, su lengua estaba siendo inflamada por el mismo Satanás, que le venía a decir lo mismo que le había dicho en el desierto: no subas a la cruz. ¿Saben cuánto de eso hay entre nosotros? ¿Cuántas veces nosotros le prestamos al diablo la lengua? Llenos de razón, pero le prestamos al diablo la lengua. ¿Cuántas de nuestras palabras o de la ausencia de ellas tienen su raíz en un demonio? Hoy nosotros estamos en Cristo. Y si hay una enseñanza que nos deja este pasaje, entre todas las que nos deja, es que Jesús tiene poder para hacernos libres de la influencia de Satanás. Y hoy en Cristo nosotros lo podemos experimentar. Amén. Semana que viene vamos a empezar con esto de la mies es mucha. Y quiero hacer una reflexión sobre esto. Creo que hay algo tremendo que nosotros tenemos que entender con relación al rogar pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Vamos a tratar de entender esta frase desde la perspectiva de Jesús, no leerla separada, sino cuál es el contexto de la frase: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Eso es Jesús que lo está diciendo. Amén. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra y te damos gracias por toda la obra que has hecho entre nosotros en este momento. Gracias por ministrar nuestro corazón, por ministrar nuestra mente y nuestro espíritu. Yo quiero pedirte en el nombre de Jesús que tú nos ayudes. Hay una lucha en nuestra mente constante, porque el diablo quiere usar nuestras lenguas. Hay una realidad en el poder de la palabra que Satanás no va a desestimar. Él lo sabe. Parece que los únicos que no nos damos cuenta de eso somos nosotros. Lo leemos, lo aprendemos, pero no terminamos de entenderlo. Yo te pido en el nombre de Jesús esta mañana que tú nos ayudes. Que me ayudes a mí a poder refrenar mi lengua y a poder controlarla por el Espíritu Santo o para el Espíritu Santo. Tengo el poder del Espíritu que me ha dado dominio propio, pero cuando mi ego se desboca, entonces mi lengua se transforma en un instrumento de maldad. Señor, yo te pido perdón y te pido en el nombre de Jesús que por tu gracia tú nos ayudes a mí y a cada uno de nosotros a poder hablar palabras de bendición, de sanidad, de paz, a ser instrumentos con nuestra lengua, instrumentos de tu reino. Yo oro en el nombre de Jesús para que seamos libres de la influencia del diablo en nuestras palabras
Y la única manera de hacerlo es ser renovados en nuestra mente para que el Espíritu Santo gobierne nuestros pensamientos y nuestras palabras. Yo oro para que haya victoria en el pueblo de Dios con relación a nuestras palabras y nuestros silencios. En ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios.